con el tema sobre las bienaventuranzas y vamos a continuar, hermanos, en el nombre del Señor, para terminar, hermanos, porque la última vez que estuve aquí, hermanos, nos quedamos en la bienaventuranza. Gloria a Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo, hermanos, en Mateo capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 5 vamos a estar leyendo, hermanos, solamente como para recordar, hermanos, del tema que estábamos hablando ese día. Amén. Y tenemos nuestra cita. Aleluya. Gloria a Dios. Las bienaventuranzas, amén. No sé si usted se recuerda qué significaba bienaventurado, hermano. Ese día lo explicamos y a veces se olvidan las cosas, ¿verdad? Cuando no las anotamos. Tendemos a olvidar, hermanos, cuando anotamos en un libro y pues siempre nuestros hermanos, hermanos maestros siempre, hermanos, nos dicen que traigamos un libro de notas, amén. Y sí ayuda, hermanos, porque se nos olvida, ¿ver? La mente no retiene mucho, pero aquí estamos, hermano, para la gloria de Dios. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. En el primer verso, hermano, en la primera bienaventuranza, vimos, hermano, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, amén. Y aprendimos, hermanos, que todos somos pobres en espíritu. ¿Por qué pobres en espíritu, hermano? Porque tenemos necesidad de Él, hermano. Porque dependemos de Él. Por eso en esa parte vimos, hermano, que esa bienaventuranza, hermano, significaba, hermano, nuestra dependencia en su totalidad de parte de Dios, amén. Vimos en esa bienaventuranza. En la segunda, hermanos, también vimos que dice, bienaventurados los que lloran. Y vimos también, hermanos, solamente para hacerle un poquito de que usted recuerde, vimos, hermanos, que no solamente se trata, hermano, de cuando habla bienaventurados los que lloran, no es un llanto, no era, dijimos, hermano, en esa ocasión, que no era solamente un llanto, hermano, normal, era un llanto genuino, un llanto, hermano, donde podemos expresar a través de las lágrimas, a través del llanto, cuando nos arrepentimos, cuando hay un arrepentimiento genuino, hermano. No es un llanto, hermano, como cuando a veces lloramos porque nos pasó algo, alguien nos ofendió, o estamos en algún problema y eso a veces nos hace llorar. No era un llanto así, hermano. Un llanto, cuando aquí dice bienaventurados los que lloran, es porque hay un llanto, hermano, cuando hemos pecado y reconocemos delante de Dios, hermano, y reconocemos delante de Él que hemos fallado, y eso, hermano, nos trae un llanto, pero es un llanto de que hemos reconocido que hemos fallado, hermano. Entonces eso es lo que representa y lo que significa esa palabra cuando dice bienaventurados los que lloran, amén.
Y nos quedamos, hermanos, vimos eso, y por el último que nos habíamos quedado es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y para recordarles, hermano, qué significaba, hermano, esa parte, dice que significa que un creyente manso no explota en ira, hermano. Un creyente, hermano, no explota en ira, no se deja llevar por el orgullo, es paciente con el débil, comprensivo con el que falla y lento para responder algún insulto. Y no porque no sienta el insulto, sino que está sujeto al Espíritu Santo. Amén. En esta parte, hermano, yo recuerdo que yo les conté un testimonio, hermano, por lo que yo había pasado hace muchos años. Les conté ese testimonio que me había acontecido. Amén. Y en esa oportunidad, hermanos, que estuvimos viendo esa bienaventuranza, los mansos en espíritu, vimos, hermanos, que también pudimos ver, hermano, que Moisés dice la Biblia que era más manso que todos, hermano. Pero también la Biblia habla que Moisés antes, hermano, él fue manso, pero fue después que él tuvo ese encuentro maravilloso, cuando él tuvo ese encuentro sobrenatural que habla a Números capítulo 12, verso 3. Cuando él tuvo ese encuentro, hermanos, antes él no era manso, porque si podemos recordar en la palabra de Dios, hermano, podemos ver que antes, cuando él salió de Egipto, él venía huyendo. ¿Por qué venía huyendo, hermano? Porque él había cometido un asesinato ahí. Entonces, en ese momento él no era manso, él era violento, hermanos. Pero vemos, hermanos, que él tuvo un proceso. Y dice la Biblia que cuando él tuvo un encuentro, hermanos, un verdadero encuentro, ese encuentro sobrenatural, y cuando dice la Biblia que él vio esa zarza, hermano, y Dios le habla y Dios le llama a través de la zarza, hermano, podemos ver que fue un cambio el que él tuvo, porque en ese entonces, hermano, antes de eso, él era un hombre violento. Pero después que él tuvo ese encuentro maravilloso con nuestro Señor, cuando él tuvo ese encuentro maravilloso con Dios y Dios le habla a través de la zarza, hermanos, su vida cambió. Él ya no fue igual. Nunca podemos ver después de que él tuvo ese encuentro con el Señor y el Señor le habla a través de la zarza. Después de ahí para adelante, hermanos, ya no vemos a un Moisés totalmente diferente. Entonces vemos cómo, hermano, el cambio. Podemos ver, hermano, cómo a través, hermano, cuando nosotros nos entregamos verdaderamente al Señor y tenemos un verdadero encuentro con el Señor, van a haber cambios en nuestra vida, hermanos, porque podemos ver el ejemplo de Moisés. Otro ejemplo que también la Biblia habla también sobre Pedro, hermano. Pedro anduvo con el Señor. Y a pesar de eso, hermano, cuando la Biblia relata el momento en que Pedro, hermano, cuando iban a apresar al Señor Jesucristo y lleva a este apóstol, el apóstol Judas Iscariote, hermano, lleva y con un beso entrega al Señor. Y vemos, hermanos, que ahí sucede algo, hermanos. Ahí sucede, hermano, como que hubo una pelea, podemos decir una pelea en la calle, porque fue afuera, fue un lugar afuera, amén. Y entonces podemos ver, hermano, cómo Pedro, a pesar, hermano, que Pedro había caminado con el Señor y había caminado ya algunos años con el Señor, vemos cómo Pedro, hermano, en ese momento, cuando ve que están queriendo agarrar al Señor, viene, él saca su espada, hermano, y con la espada él, podemos decir en nuestros días, con un cuchillo, hermano, un cuchillo, un machete en nuestro tiempo de ahora, ¿no? Podemos decir que él sacó algo así y con eso, hermano, le cortó la oreja a Malco, a uno de los que llegó a apresar a Jesús. Entonces podemos ver, hermano, que Pedro, él era violento también antes de que pasara todo eso, hermano. Después, hermano, de que Pedro, hermano, fue el Pentecostés, vemos un Pedro totalmente cambiado. Vemos un Pedro de ahí en adelante, hermano. La Biblia no relata, hermano, no va a encontrar, hermano, un pasaje que diga que Pedro golpeó a alguien o tuvo algún problema con alguien o se peleó con alguien afuera o en algún lugar. La Biblia no menciona, porque no sucedió eso. ¿Por qué no sucedió, hermanos? Porque
Dice la Biblia que cuando el Señor se fue, les dijo que se fueran al aposento alto y ahí iban a ser, hermanos, bautizados con el fuego y poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando eso aconteció, después de eso, Pedro jamás volvió a hacer lo mismo. Entonces podemos ver también, hermanos, como en Hechos capítulo 12, 2:41, hermanos, vemos como Pedro, cuando estaban, hermanos, diciendo que ellos estaban borrachos porque los oían hablar en otras lenguas, Pedro se levanta, hermano, con mucha autoridad y Pedro les dice que no era nada de eso. Y Pedro les empieza a dar una predicación y dice la Biblia que en esa primera predicación que Pedro dio, hermano, dice la palabra de Dios que se convirtieron a él, se convirtieron a Cristo 3,000 personas. ¿Se imagina una cantidad así, hermanos? 3,000 personas es una multitud, hermanos. Es una multitud. Entonces podemos ver, hermano, el antes y el después. Podemos ver, hermano, que podemos ser mansos. Yo recuerdo que en la última vez que di la enseñanza, hermano, y tocamos este tema sobre los mansos, yo dije, hermano, levante su mano, a ver quién, usted es manso, hermano, si usted es manso, levante su mano. Nadie la levantó, hermano. Y eso, hermano, cuando nosotros nos hacen una pregunta y nosotros no contestamos o no levantamos nuestra mano, estamos diciéndole al predicador o la persona que está acá, no, pues yo no soy manso, ¿verdad? Porque nosotros mismos nos revisamos por dentro y decimos, no, pues no soy manso. Pero sabe, hermano, que si la Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si la palabra dice eso, hermano, quiere decir que sí hay mansos en la iglesia. Porque estas bienaventuranzas son para la iglesia. Estas bienaventuranzas son para usted y para mí, hermanos. Y entonces si la palabra de Dios dice que hay bienaventuranzas para los mansos, quiere decir que en la iglesia sí hay hermanos que son mansos, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos ver que si nosotros no lo somos, hermanos, porque nosotros mismos nos conocemos, ¿verdad? Aquí, hermano, en la iglesia, aquí todos parecemos muy bonitos, nos vemos muy bonitos, calladitos y muy joviales, ¿verdad? Muy amigables y todo. Pero en la casa es diferente, hermanos. Mire, hermanos, si algo el cristiano batalla es con el carácter. Si algo, hermano, batallamos todos, hermano, es que esto es todos. Aquí entran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Todos, hermano, entramos. Si algo el hombre y el cristiano y el hombre de Dios y la mujer de Dios, hermano, batallamos, es con el carácter. Así es. Por eso, hermano, es de que nosotros, hermano, Pedro tenía un carácter terrible, hermano. Pedro no se dejaba. Fíjese, a la primera que él vio, quiere decir de que cuando él andaba con Jesús, él siempre andaba acá su machete, hermano, su cuchillo, porque decía, por cualquier cosa lo saco. Y sí lo sacó, hermano, en esa ocasión. Entonces podemos ver, hermano, que hay cosas en nuestra vida que todavía nos faltan. El hablar de las bienaventuranzas, hermano, que bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, gozoso, son para nosotros, pero para que nosotros, hermanos, seamos bienaventurados, hay requisitos, hermano. Hay requisitos. Aunque estas bienaventuranzas, la palabra y el Señor lo ha dejado para la iglesia, no es para el que no es creyente, es para la iglesia, para los que estamos aquí adentro, pero hay requisitos. Amén. Y si nosotros, hermanos, cuando yo hice la pregunta y dije, levante su mano, quienes son mansos, si usted lo es, usted hubiera levantado a su hermano, porque puede que usted sí sea santo, hermano. Porque si la Biblia aquí menciona que hay mansos, es porque sí hay mansos en la iglesia. Amén. De que algunos no lo seamos, vamos en un proceso. No es fácil, hermanos. Pero por eso, hermano, podemos ver que sí se puede. Porque si Pedro, hermano, con el carácter que Pedro tenía, hermano, Pedro pudo vencer. ¿Cómo lo venció? A través del Espíritu Santo. A través cuando él fue, hermano, investido con el Espíritu Santo, Pedro ya no fue igual. Pedro fue totalmente otro. Y vemos, hermano, cómo el Señor lo respalda, porque después de que pasó ese bautismo que él tuvo, hermano, esa llenura y fuego del Espíritu Santo, hermano, vemos que el respaldo de Dios, cómo Dios lo cambió, Dios lo transformó. Amén, amén. Y en ese pasaje, hermano, podemos ver cómo ahí, hermano, a través de la palabra que Dios le dio, que él predicó con poder y autoridad, hermano. Predicó y esas almas se salvaron y fueron 3,000 almas. ¿Se imagina, hermano?
¿Se imagina cuántas almas en esa ocasión? Y así vamos a continuar, hermano, con la siguiente bienaventuranza, y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si algo, hermano, el hombre no puede vivir, hermano, no puede sobrevivir sin comida y sin agua, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha acontecido que hay momentos que a veces llegamos con un hambre a la casa, hermano, que lo que encontremos, hermano, no lo devoramos de tanta hambre. O, por ejemplo, cuando hay un día como ahora que hubo mucho calor, hermano, a veces nos da tanta sed, hermano, pero hay una sed, hermano, que a veces si no tenemos agua por ahí, buscamos dónde, porque hay una sed. Así es, hermano, en esta bienaventuranza, aquí en esta enseñanza, hermano, podemos ver que también en nuestra vida, y lo aplicamos a nuestra vida, como nosotros debemos de tener siempre esa hambre y sed, hambre de su presencia, hambre de buscar siempre esa relación con el Señor. Esa sed, hermano, que no la sacia el agua natural. Esa sed, esa hambre, hermano, que no la sacia un pan. Amén. Sino esa sed espiritual que cada creyente debe tener. Y no solamente es una hambre y una sed que se busca una vez y dice, no, es una hambre y una sed que se busca constantemente. ¿Por qué? Porque necesitamos constantemente estarnos llenando del Señor, porque constantemente necesitamos estar tomando agua, hermanos, porque vamos a ver este pasaje, hermanos, donde podemos ver que Jesús es la fuente de agua viva, amén. Y vamos a estar viendo, hermanos, en Juan capítulo 4, el verso 14. Juan capítulo 4, verso 14, y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire qué lindo, hermano. Mire qué lindo, hermano, cuando nosotros venimos a la fuente que es Cristo, y Él es el único que puede saciar esa sed que tenemos, esa hambre por buscar su presencia, amén. También quiero leer, hermanos, el otro pasaje, Isaías 55:1. Isaías 55:1, amén. Y dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Gloria a Dios. También, hermanos, quisiera leer Romanos 3:10. Romanos 3:10, y dice: como está escrito, es Salmos 42. Salmos 42, y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, hermano, cuando un ciervo busca agua, hermano, y brama, ¿sabe qué es bramar, hermano? Llorar, hermano, por agua. Si la Biblia compara esto, hermano, con un ciervo, hermano, que busca el agua incesantemente en un desierto, hermano, el bramir es llorar, hermano, pero no crea que es un bramido o un llanto tranquilo, no, hermano. Un bramir es algo de desesperante, hermano, que no tiene agua. Y, hermano, y así el Señor nos habla, hermano, a través de esta enseñanza, que nosotros debemos de ser así, hermanos, de tener esa hambre y sed, amén. Esa hambre y sed que representan un anhelo ardiente y constante por la voluntad y la rectitud y la justicia de Dios. Entonces vemos en esta bienaventuranza, hermanos, cómo podemos ver, hermano, y podemos aprender, hermanos, la necesidad que cada cristiano debemos de tener, de buscar siempre, hermanos, esa presencia con hambre, hermanos, con esa hambre que
que necesitamos, hermano, llenarnos, necesitamos alimentarnos. Por eso, hermano, es lo importante de venir y congregarnos, hermano, y cuando hay servicio, tratar de no faltar, hermanos, porque aquí es donde nosotros nos alimentamos. ¿Cómo nos alimentamos? A través de la palabra, hermanos. De esta manera es como nosotros nos alimentamos. Por eso es la importancia, hermanos, de congregarnos. Porque si no, hermano, ¿para qué entonces el Señor dejó la iglesia, la congregación? ¿Por qué el Señor levantó esos 5 ministerios, hermano? Porque la iglesia necesita ser nutrida, la iglesia necesita venir a comer esos pastos verdes. Porque si la iglesia no come, hermano, es una iglesia, hermano, debilitada, es una iglesia que no puede crecer porque no se alimenta correctamente. Esa es la importancia, hermanos, porque nosotros debemos de tener esa hambre, hermanos, de la palabra, esa hambre de buscar al Señor, esa sed que solamente el Señor puede llenarla. Por eso esa es la importancia, hermanos, de no dejar de, hermanos, de venir a la iglesia, porque en la casa, hermanos, muchos hermanos a veces dicen, yo he escuchado que dicen, no aquí, en otro lugar, yo oí que decían, no, en la casa oigo una predicación. En la casa ya yo oigo predicaciones y bien buenas predicaciones. Pero sabe, hermano, nunca va a ser lo mismo. Nunca, mire, hermano, decía un hermano y ponía esa anécdota y decía este hermano, nunca va a ser lo mismo, hermano, una lata de frijol de una olla de frijol cocida en casa. Nunca será lo mismo. ¿Por qué, hermano? Porque una lata de frijol, hermano, le va a salir tal vez sabroso, hermano. Pero acuérdese que una lata de frijol, ¿cuánto tiempo estuvo en los alacenes, hermano? ¿Cuánto tiempo la prepararon? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Desde cuándo fue que prepararon eso? Pero una olla de frijol, hermano, que usted la cose en su casa, usted la hace, es hecha en casa, hermano. O sea, es una gran diferencia. Entonces podemos ver, hermano, la importancia de nosotros congregarnos y poder alimentarnos como iglesia. Amén. Amén. La siguiente bienaventuranza, hermanos, la tenemos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay una misericordia, hermanos, y es una gran diferencia entre decir lástima y misericordia. ¿Por qué hay una gran diferencia, hermanos? Porque la lástima es pasiva. ¿Por qué es pasiva, hermanos? Porque la lástima es un sentimiento cuando usted ve a alguien, hermano, ver que tiene necesidad y usted dice, oh, pobrecito, pero ahí quedó, por eso es pasiva. Por eso la lástima es pasiva, porque no tiene acción, no ejecuta, no hace nada. Simplemente se queda en decir, oh, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito lo que le pasa a la hermana, ay, que Dios la ayude. Pero usted hizo algo, yo hice algo, hicimos algo por ayudar a esa persona. Entonces, por eso es que no podemos tener lástima, hermano. Un cristiano no puede tener lástima. Pero sí, la Biblia dice en esta bienaventuranza, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces aquí aprendemos, hermanos, que como cristianos no debemos sentir lástima por nadie, sino debemos de tener misericordia. ¿Por qué la misericordia es activa? Porque la misericordia, cuando es activa, hermano, es un creyente, hermano, que cuando ve la necesidad que hay, cualquiera que sea la necesidad, ya sea porque usted conoce de alguien o en la iglesia conoce de alguien que está pasando una necesidad, usted va y hace una compra, hermano, y le dice, hermano, mire, no le puedo dar tanto, pero acá está mi contribución. Es una misericordia activa. ¿Qué es una misericordia activa, hermanos? Cuando nos movemos a hacer algo por aquella persona, por aquel hermano, por aquella familia que usted ve que está en necesidad, y a veces tal vez no es necesidad económica, hermanos, pero quizás está pasando por un momento difícil, y también eso es misericordia, hermanos, cuando usted ve la necesidad que está pasando y le dice, vente, vamos a orar, yo te acompaño, vamos a estar orando por tu necesidad. Eso es misericordia también, hermanos. Amén. Dice, la misericordia significa ponerse en lugar de otro. Dice, no juzgar, perdonar ofensas y ayudar al necesitado sin esperar
nada a cambio. Esa es misericordia. Por eso la misericordia es activa, mientras que la lástima es pasiva, porque la lástima no se hace nada, solamente quedamos en decir, oh pobrecito, pero ahí quedó. Pero la misericordia que habla, bienaventurados los misericordiosos, hermanos, es cuando nosotros nos movemos a misericordia y actuamos, hermano, ayudando al que lo necesita, ayudando a aquel que necesita la ayuda, ya sea material o espiritual. Y yo quisiera que me acompañaran, hermanos, en Lucas 6:36. Y el tiempo avanza increíblemente, hermanos. Quisiera terminarlo, Dios mío. Lucas 6. Sí. Lucas 6:36 y dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos también Efesios 2:4, pero no lo vamos a estar leyendo solamente, anótelo, usted lo puede leer en su casa, hermanos. Y Oseas 6:6, porque quiero terminar, hermanos, y el tiempo es, de verdad, se va tan rápido, hermanos. Vamos a seguir con la otra bienaventuranza, hermanos, que la tenemos, dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio, hermanos, ¿sabe qué significa esta bienaventuranza? Significa ser íntegro, un creyente íntegro, sincero, una conducta honesta, transparente, enfocado totalmente en amar y servir a Dios. No tiene hipocresía, no tiene dobleces, no actúa con segundas intenciones. Mire lo que es esta bienaventuranza, hermanos, un corazón limpio. Amén. Por eso le decía al principio, hermanos, que hay estas bienaventuranzas, hermanos, tiene, hermanos, ¿cómo le digo, hermano? Tiene sus requisitos, hermanos, porque podemos decir, quizá no todos, algunos pueden decir, bueno, yo no tengo un corazón limpio, porque alguna de esas cositas tal vez yo las tengo, ¿verdad? Pero vamos, hermanos, nos vamos pidiéndole al Señor que nos ayude a tener ese corazón limpio, amén. Y me gustaría leerles solamente, hermanos, el Salmo 24, que este salmo, hermanos, es de verdad, uno de mis favoritos. Salmos 24. Y dice, Salmos 24, 3 y 4. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mire qué lindo, hermano. Este es uno de los pasajes, de verdad, hermano, que yo trato de aplicármelo, hermano, de verdad. Y no voy a leerle todos los pasajes porque son muchos, pero está primera de Juan 1:7, Proverbios 4:23, Ezequiel 36:26, primera Timoteo 1:5, Santiago 4:8 y Salmos 24, el que acabamos de leer, 3 y 4, amén. Continuamos con la siguiente bienaventuranza, hermanos, y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador creyente, hermano? Un pacificador creyente, mire, hermanos, es un creyente que en lugar de generar contiendas, trabaja activamente para traer paz, aliviar conflicto y fomentar la reconciliación entre las personas. Es un creyente, hermano, que busca soluciones justas, armoniosas, reconciliadoras, hermano de paz, mediadores. Y tenemos, hermano, Colosenses 1:20, Filipenses 4:7, Isaías 32:17 y Salmos 34:14. Amén. La siguiente bienaventuranza, hermanos, y aquí vamos a hacer
una pausa, hermanos. Aquí me voy a detener un poquito más en esta bienaventuranza. Y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe, hermanos, cuánto en estos tiempos, en el día de hoy, hermano, estamos viendo, hermano, que hoy la iglesia siempre ha sido perseguida desde la iglesia primitiva en el Antiguo Testamento, cuando fue, hermano, lo de la iglesia, hermano, la iglesia fue muy perseguida, hermanos, muy perseguida fue la iglesia. Y este pasaje, y al día de ahora, hermanos, la iglesia sigue siendo perseguida. Sabe, hermanos, que en algunos lugares estaba escuchando, no sé si usted lo oyó, porque eso hasta lo anunciaron, hermanos, los noticieros seculares. Estaban anunciando, hermanos, y diciendo, hermanos, de que en Kenia, hermanos, quemaron vivos, hermanos, familias. Los quemaron como 36 a 33 personas, incluyendo niños, esposas, hermanos, de los pastores, de los predicadores, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, hermanos. Entonces, hermano, es bien triste, hermano, saber, hermano, de estas cosas, pero están pasando, hermano, están pasando aún en este tiempo. Y cuando la Biblia habla, hermanos, sobre la persecución, hermanos, quizás ahora nosotros no estamos siendo perseguidos, pero un día vendrá, hermano. Un día nosotros quizás, hermano, nosotros seremos, hermano, perseguidos, hermanos. ¿Y cuál será nuestra reacción, hermano? Si a veces, hermano, en cositas a veces tan pequeñas que nos pasan, a veces nos sentimos, hermanos, o cuando alguien habla de nosotros, nos tratamos de evitar a aquel hermano, a aquella hermana, porque dijo, oh, mira, habló de ti, y nos sentimos así. Pero estos hermanos que habla la Biblia, hermanos, no estaban a alguien hablando de ellos, hermano. Son personas, hermanos, de que no solamente hablaron, hermano, los matan, hermanos, por predicar a Cristo. La iglesia sigue siendo perseguida aún en estos tiempos, hermano. Y eso, hermanos, para que usted lo tome en cuenta, hermano, quería traerles esto. Pedro, usted sabe cómo fueron perseguidos los apóstoles. Y ellos fueron muertos por predicar la palabra de Cristo, por predicar el evangelio. Sabe, hermano, para reflexión, sabe, Pedro dice que fue crucificado boca abajo en Roma en el año 64 después de Cristo por orden de Nerón, ya que no se consideraba digno de morir igual que Cristo. Él murió boca abajo. Santiago, hermano, fue decapitado con una espada en Jerusalén por mandato del rey Herodes Agripa. Andrés, le estoy hablando de los apóstoles, hermano. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de cruz. Juan sobrevivió a ser arrojado en aceite hirviendo, hermanos. Mire qué muerte más terrible tuvieron los apóstoles por amor a Cristo, hermano, por predicar, porque ellos fueron perseguidos. Juan sobrevivió, hermanos, arrojado en aceite hirviendo, y fue exiliado a Patmos, donde ahí murió. Mateo fue apuñalado con una espada mientras predicaba en Etiopía. Tomás fue atravesado por lanzas, hermano, en la India. Bartolomé fue desollado vivo, arrancándole la piel, y luego lo decapitaron. Felipe, arrestado y crucificado boca abajo en Hierápolis. Santiago, arrojado desde lo alto de un templo de Jerusalén. Y luego, hermano, después de que lo habían arrojado desde arriba, lo apedrearon. Simón el celote, según la tradición, fue aserrado por la mitad en Persia, hermanos. Judas murió golpeado con una maza y decapitado en Persia. Matías murió apedreado predicando el evangelio. ¿Se da cuenta, hermanos, que esta bienaventuranza, cuando habla los que padecen persecución,
Dice, por causa de la justicia, por predicar el evangelio. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. La persecución, hermano, que ellos tuvieron fue terrible. Los apóstoles, hermano. Y aún, hermano, la iglesia en este tiempo, quizá no aquí, hermano, en otros países donde totalmente, hermano, no dejan que el evangelio se predique con libertad, pero el evangelio se sigue predicando. Pero muchos hermanos, hoy en día están siendo perseguidos y también muertos en diferentes maneras. Amén. Y es solamente para que usted lo tome en cuenta, hermanos, de que a veces por cosas tan insignificantes dejamos de buscar a Dios. Por cosas tan insignificantes, hermanos, de verdad. A veces ni a la iglesia queremos venir, ni nos esforzamos. Seguimos, hermanos, con la siguiente bienaventuranza. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hoy en día, hermanos, vemos cuántos hombres y ministros, hombres de Dios y mujeres de Dios, hermano, que el Señor le ha levantado en este tiempo. El enemigo se ha levantado con furia, hermano, queriendo difamar, hermanos, porque llevan el precioso evangelio, hermano, a esos lugares que muchos no quieren ir, hermanos. Muchos quieren ir a lugares donde no pasan estas cosas, a predicar el evangelio, pero otros no, hermano. Otros, por amor al Señor, hermanos, ellos van y ponen su vida, arriesgando su vida y sus familias, hermano. Y a veces son vituperados, son mentiras son blancos, hermanos, de que los tratan, que a veces que son ladrones, que son mentirosos, que son chismosos, les levantan calumnias, hermano. Y muchas de todas esas, no digo que quizás algunos cometan sus errores, pero la mayoría, hermanos, la mayoría de esos hombres de Dios, hermano, que de verdad, hermano, predican y llevan el evangelio a esos lugares tan remotos que usted y yo quizá no quisiéramos ir, hermano, a pasar que nos estén picando moscos, a pasar hambre, a no tener agua limpia, a no tener ropa limpia, a no tener un lugar limpio donde dormir. Quizá nosotros no iríamos, hermanos, ¿verdad? Pero ellos van, y por eso esta bienaventuranza dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Le leo, hermano, los pasajes: Romanos 8:12, 1 Pedro 4:14, Hebreos 13:13 y Romanos 15:3. Amén. Y para concluir, hermanos, me gustaría que me acompañara a buscar Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, del verso 24 al 27. Amén. Y leemos. Y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Se refiere a las bienaventuranzas, hermano. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre Cristo. Amén. Mire la importancia, porque debemos de estar, nuestra casa, hermano, debe estar fundada en Cristo. Porque mire lo que va a pasar, hermanos. En el 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego dice en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Sabe qué significa insensato? Necio. Que edificó su casa sobre la arena. Y lo mismo, hermanos. Y descendió lluvia y vinieron ríos. Lo mismo que pasó en la casa que había sido fundada en la roca. Pero hermano,
Este cristiano hizo su casa en la arena. Y dice la palabra de Dios, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Miren, hermanos, cuando nosotros vemos, hermanos, cuando nosotros vemos estas bienaventuranzas, hermano, y nosotros sabiendo, hermanos, que hay áreas en nuestra vida que no somos mansos, que tampoco hay limpieza en el corazón. Cuando nosotros vemos, hermanos, que tampoco somos misericordiosos. Y cuando la Biblia nos habla en este pasaje, hermanos, ¿sabe cuáles son los ríos y las tormentas? Son los problemas, hermanos, con lo que usted batalla y yo batallamos todos los días. Esos son los vientos, hermanos. Y lo mismo le es, hermano, aquel que edifica su casa en una roca como el que edifica su casa en una arena, porque los mismos vientos y tormentas le van a llegar. La diferencia es, hermano, que aquel que edificó su casa en la roca, claro que le van a venir problemas y dificultades, pero él está fundado sobre la roca que es Cristo, amén. Pero el que fundó su casa, hermanos, sobre la arena, dice que también lo mismo, le van a venir pruebas y le van a venir luchas. Pero como él no quiso, hermano, no quiso poner caso ni obedecer lo que estaba, hermano, en la palabra de Dios, en este caso hermano, las bienaventuranzas que habla en este pasaje, hermanos, y no hace caso omiso, también le van a venir sus luchas, también le van a venir pruebas, también le van a venir tormentos, y también se le van a desbordar ríos sobre su casa, y su casa caerá porque está en la arena. Amén. Y dice, mire, hermano, el valor de la obediencia. Oír el mensaje de Dios no es suficiente. El carácter y la fe se demuestra en la acción. La roca, el cimiento, representa las enseñanzas de Cristo. Vivir bajo sus principios proporciona una base sólida para la vida. Las tormentas son inevitables. Las dificultades de la vida llegan tanto para quienes hacen las cosas bien como para los que no lo hacen. La diferencia radica en la estabilidad que brinda tener una vida cimentada en la voluntad de Dios. Amén. Y con esto, hermano, vamos a terminar esta enseñanza. Amén. Yo les ruego que se pongan de pie y vamos a estar orando. Amén. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por esta enseñanza, por enseñarnos, Señor, que debemos de ser prontos, Padre amado, por poner por obra tu palabra, Señor. No solamente, Señor, queremos ser oidores de tu palabra, Señor amado, porque solamente quedaría en conocimiento, Señor. Padre, que es bueno también, Padre, pero mejor sería, Señor, poner por obra tu palabra, Señor. Mejor sería, Señor amado, Padre amado, tener esas bienaventuranzas, Señor. Irra babaki alaya cantalaya. Irra babaki alabazaira quintalaya. Señor, tener un corazón limpio. Aleluya. Irra mamá cantalaya, que sea agradable delante de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, como iglesia que somos, Señor amado. En el nombre de Jesucristo. Señor, a poner por obra tu palabra, Señor. Que es bueno, Señor, el conocimiento, pero es mejor, Señor, poner por obra, Señor amado, practicar lo que dice tu palabra, Señor, porque entonces llevaremos fruto, Señor amado, al 100 y daremos fruto al 100 por uno, Señor. Por eso en esta noche, Padre, te rogamos, Señor, ayúdanos, por favor, Señor. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos de esa ayuda, Señor amado.
Señor, si todavía nuestro carácter, Señor, no lo hemos entregado completamente, hoy entregamos esas áreas de nuestra vida, Señor. Hoy entregamos ese carácter fuerte, Señor. Hoy entregamos todo eso, Señor, delante de ti, Padre mío, porque queremos ser agradables delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Te rogamos, Señor, que lleves con bien a mis hermanos, a los que viven lejos como los que viven cerca, Padre. Que fortalezca la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Mañana es un día de trabajo, Señor, si tú no has venido, Padre. Te rogamos en esta noche, Señor, bendice a tu pueblo, llévalos con bien, Señor. Que tengan, Señor, un descanso reparador para que el día de mañana, Padre amado, podamos levantarnos fortalecidos para ir a desempeñar nuestro trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.